Bendecimos aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Que tú llegues, mi Señor, y que tú ministres cada vida, Señor. Gracias te damos, eterno Rey, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Vamos al Evangelio, al libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Amén. El Evangelio según San Juan. Capítulo 5, por favor. Ya lo tiene ahí. Capítulo 5, verso 1 al 8, por favor. Ya hay un título que se llama El paralítico de Betesda. ¿Sí lo tiene ahí? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5, yo creo que le pongas cuidado. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El paralítico le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mira el verso 14, por favor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Léelo nuevamente el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: vete y no peques más. Vete y no peques más. Cuando nosotros miramos la historia, la palabra de Dios nos habla de la historia de un hombre que estuvo por 38 años en el mismo lugar. Estuvo pasando dificultades en la área de su vida. Y dice la Biblia que son 38 años. Usted imagínese usted. Si hay enfermedades que a veces duran un mes, 15 días. Y a veces esas enfermedades se vuelven como eternas, ¿no? Parece que no van a salir de ahí. Y a veces uno en ese estado de la enfermedad o el dolor o la aflicción que parece eterno, parece que uno no va a salir de ahí. Imagínese si uno en 3 meses, 6 meses, un año, a veces se le convierte una eternidad ese problema, la situación. Imagínese este hombre 38 años en el mismo lugar, con la misma situación, con el mismo problema. Yo me imagino que la desesperación de este hombre por salir de aquella situación, de aquella circunstancia, era un suspiro grande dentro de él por salir de esa tormenta. Eso es como cuántos se han encontrado de pronto así. No sé si a ti te ha pasado de pronto, o creo, de pronto un día me sucedió a mí eso, que has entrado al ascensor y de pronto
Estás en medio del ascensor y en el quinto piso se va la luz. O el ascensor se para. ¿Qué siente uno ahí? Siente un momento difícil, una circunstancia. Y queda uno atascado ahí en el ascensor y uno es, y muévale y el ascensor nada, ni para arriba ni para abajo. Y se queda uno atascado. Y uno desea y anhela salir de aquel momento. Uno anhela salir de aquella situación en la que está uno encerrado ahí. Imagínate cuando abren la puerta del ascensor, ¿cuál es su actitud? Cuando abren la puerta del ascensor, nuestra actitud es salir con desespero. Y como que sale afuera y toma aire y dice, wow, qué milagro. La pregunta es, ¿cuántos se han sentido atascados como el paralítico? En algún momento de tu vida, en alguna área de tu vida has estado atascado ahí. Has querido salir de esa situación, pero no has podido. Y has estado atascado día tras día, meses tras meses, año tras año. Ya ha corrido el tiempo y sigues de pronto atascado en ese mismo lugar. Y a veces entra una desesperación. De pronto estás atascado en un área de tu vida, el área financiera. Y llevas años estancado económicamente en aquella área. Ya no hay provisión para tu casa, como siempre lo he dicho yo. Es tan difícil la situación en aquel lugar que cuando abres la nevera lo que encuentras es un ratón de rodillas ahí intercediendo para que le provea. Son situaciones difíciles que a uno a veces vive en la vida. El problema no es vivir situaciones difíciles. El problema es no quedarme atascado ahí, estancado en aquel lugar. De pronto un problema en la familia. Ha pasado años y sigue ese problema ahí estancado en ese hogar, en esa familia. Y tú dices, Señor, por más que clamo, yo no veo respuesta en mis hijos, no veo respuesta en mi cónyuge, no veo respuesta en aquello, en lo otro. Y de pronto hay una situación que se estancó en tu familia ahí. Y ahí sí, como dijo alguien, ¿qué camino cojo? Solo hay uno. Momentos duros. De pronto estás estancado en la salud. Estás pasando momentos de quebranto de salud en tu vida y llevas un mes, 2 meses, años, yo qué sé. Pero estás hasta estancado ahí en eso. Y la desesperación es uno para salir de aquella situación en la que nos encontramos. Este paralítico, dice la Biblia, que dependía de otros. 38 años, imagínense. Si muchas veces a uno ya cuando va llegando a cierta edad, hablo de los adultos, porque todos vamos a envejecer. Levante el que no va a envejecer nunca y denos la dosis. Todos. Y lo primero que nosotros decimos los jóvenes, ay, es que el viejo sí jode, la vieja sí jode. El cuchis. Ay, ya otra vez. Y dele con el mismo cuento, porque a veces los veteranos, los ancianitos se acuerdan de sus épocas atrás y empiezan a repetir su pasado, ¿sí o no? Y vuelven y cuentan, y eso es bueno. Pero hay veces que la gente se cansa de ello. Y a veces, déjeme decirle, yo le digo al joven, si esa persona puede moverse a los 70, 80 años, yo no sé tú a lo que tengas 60, ¿cómo será tu vejez? Y eso es lo que pasa. Pero aquí quiero centrarme en algo. Vemos a este hombre paralítico ahí estancado por 38 años en el estanque, esperando el movimiento de un agua. Dice la Biblia que un ángel descendía de tiempo en tiempo, no era constante. Y yo me imagino ahí en ese estanque multitud de personas esperando a recibir un milagro.
unos cojos, otros ciegos, otros mudos, otros mancos, otros con diversas enfermedades. Pero la Biblia dice que cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo y cuando se movía el agua y el primero que estaba ahí se tiraba al agua, ese era sanado. Y los demás esperen su turno. De pronto hablo mucho con los jóvenes y tú me escuchas. De pronto tú estás estancado en una relación de ese noviazgo. Llevas años y no ves ninguna salida. Y esa relación en ese noviazgo se estancó. Tú no le ves salida ni por adelante ni por atrás. No ves puertas que se hayan abierto ahí. Y tienes una relación de un noviazgo que llevas años y nunca ves que avanza. Alguien dijo: una visita después de 4 días empieza a oler ¿a qué? Y cuando nosotros miramos ello, una relación, tú llevas tanto tiempo en ese noviazgo que ya se convirtió en un hábito en tu vida y te acostumbraste a ello. Y sigues estancada. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Yo qué sé los años que llevas. Y esa relación tuya, estás estancada ahí. Quizás eres consciente de la manera en que te encuentras en esa relación. Quizás sabes y eres consciente de que esta relación no te conviene, pero tú estás estancado, estancada ahí en ese noviazgo. Y tú dices: pero yo quiero salir y no puedo. Quiero terminar con esto y no puedo. He orado a Dios y Dios me ha dicho que no es, pero yo no puedo salir de aquella relación porque te encuentras en un estanque que te has acostumbrado el diario vivir de tu vida. Y te volviste como un hábito. Ya todo lo ves normal. Y yo digo, cuando una relación se empieza a ver normal, poseemos problemas. Porque una relación no debe ser normal a los ojos naturales. Y tampoco puedo quedarme estancado con una persona que a mí, yo siempre he dicho esto. Y perdón con lo que voy a decir, si a mí una persona no me suma, no me conviene. Porque el que me resta no es. El que me resta me va a llevar a enfriarme. Entonces tenemos que mirar. De pronto te encuentras ahí estancados. Otros que te encuentras estancados en ese estanque, esperando la ayuda, salir, que otros te ayuden. Pero mírame acá. Cuando tú miras la palabra de Dios, dice que el paralítico llevaba 38 años. Ya habían, ¿cuánta gente? Multitud de enfermos. Pero nadie ayudaba al paralítico. Cada quien esperaba su milagro. Decía: sálvese quien pueda. Aquí corren los cobardes y se quedan los brutos, dice, hay un dicho. Entonces, cuando nosotros miramos eso, dice la Biblia que nadie ayudó al paralítico a llevarlo al estanque. El amigo de él era ¿un qué? Lo cargaban ahí. Yo creo que si alguien quería saber del estanque, decían: pregúntele al paralítico. El paralítico conocía todas las movidas ahí. Todas se las conocía. Fulano de tal, así, miren, vive en tal parte. ¿Y qué tiene fulano de tal? No, el hombre tiene esto, aquel tiene esto, aquel. El paralítico conocía la historia de ahí. Es como cuando usted vive en el barrio y lleva 38 años en el barrio. Usted ya conoce quién es la que le gusta hacer cartera del barrio. En pocas palabras, usted conoce quién es el chismoso y quién no es la chismosa en el barrio. Y eso hizo el paralítico. El paralítico siempre esperaba el favor de otros
para poder llegar al estanque. Y mira lo que dice el verso 7 ahí. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo, dijo. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, dijo el Señor. Él dependía ¿de quién? De otros. Y a veces dentro de las iglesias no es malo pedir oración. Escuche esto, no es malo. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Oremos los unos por los otros. Eso es un deber como iglesia. Pero el problema es cuando tú dependes de la oración del hermano, de la oración del pastor, y tú no te pones a la brecha. Tú no oras, tú no ayunas. Entonces esperamos que el pastor ore por mi causa. Esperamos que el pastor ayune por mi causa y que él me ayude a salir del estanque. Cuando tú miras aquí al paralítico, nadie lo ayudó. Nadie. Hasta que él sale del estanque. Lo que hacemos en el estanque, vemos ahí en el verso 4, mira lo que dice. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí no dice todos. El que primero ¿qué? Descendía. La Biblia dice, el apóstol Pablo, a la verdad todos participan de una carrera. Todos corren. Pero no todos se llevan el premio, sino aquel que se preparó, se esforzó, se sacrificó, dejó cosas que tenía que dejar, cuidó su vida alimenticia para poder obtener el primer premio. No todos corren. Eso no es como un equipo de fútbol. Si un equipo gana, todos ganan. Hasta el entrenador gana. Las hinchas, las barras ganan. Pero en el ciclismo no es así. En el ciclismo, si tú no te esfuerzas, si tú no te preparas, si tú no tomas la decisión de salir del estanque, de salir de aquello que te impide crecer en Dios, nunca vas a salir de ese estanque. Nunca. Y por eso vemos que me doy cuenta en la palabra, que la palabra dice en el verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Cuando tú significas y investigas qué significa en hebreo estanque, significa casa de misericordia. Ese paralítico ha sido ahí por 38 años. De repente no había quien lo ayudase. Y de repente llegó Jesús. Ya no necesitó del estanque. Pero ¿sabes qué me impresiona a mí? Como a veces nos pasa a muchos. El Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Le preguntó. ¿Y qué quería el paralítico? El paralítico estaba ahí por su sanidad. Pero ¿usted cree que aquel varón le dijo: Señor, quiero ser sano? No. El Señor se acerca, llega a la fuente de agua viva, llega el que llena los estanques, llega el que llena los ríos, llega el que llena los mares y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Y qué cree que le respondió el paralítico? El paralítico empezó a comentarle su situación, empezó a contarle su problema. Y le dijo: no, Señor, es que cuando el agua se agita, yo sé que de pronto ocurren milagros, pero no hay quien me meta. Todo me toca a mí, no hay quien me ayude. No hay quien me empegue la patadita de la buena suerte. No hay quien lo haga. La pregunta es, el Señor le estaba preguntando a él. Él no le preguntó, le dijo: ¿tú no tienes quien te ayude? Él no le dijo: ¿tú no tienes quien te ayude al estanque y te bote ahí?
El Señor no le preguntó eso. El Señor le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y hoy el Señor no te está preguntando sobre tu problema, sobre tu situación. No te pregunta por qué estás en ese estanque. El Señor te pregunta y te dice a ti: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres? Él conoce nuestro problema, nuestra situación. El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos más en el problema, en la situación, en el estanque que está lleno, pero nos olvidamos de aquel que puede tener la respuesta para nuestras vidas. Mira el verso 7. El verso 6, léelo ahí. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, le preguntó. Él no le preguntó: ¿cómo está tu familia? ¿Cuántos amigos tienes aquí? Él no le dijo: ¿cuántos compinches hay aquí tuyos? ¿Qué hacen en el momento libre? No, jugamos parqués. Él no le preguntó eso. Él le dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Le dijo: ¿quieres ser sano? El estanque, vuelvo y te digo, el estanque fue a donde él. La fuente de agua viva fue donde él. Aquel que llena los mares y los ríos fue donde él. Aquel que lo imposible no existe para él fue donde él. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hoy te pregunta a ti el Señor: ¿qué quieres que haga por ti el Señor? Él conoce tus problemas. Él lo sabe. Él sabe tu angustia. Él sabe el dolor que llevas dentro de tu corazón. Él conoce la decepción por la cual estás pasando, el rechazo en el que te encuentras. Él lo conoce. Pero Él dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Sabe qué? Hoy en día ya no necesitamos de un ángel para que mueva el agua. Ya no necesitamos de un estanque. ¿Sabes por qué? Porque el autor, el dueño y el creador de todo, el que es el agua viva, el que es la fuente de agua, mora en nosotros, mora dentro de ti. Tú ya no necesitas que un ángel mueva la agua para tú recibir algo. Ya no, el dueño de todo, la fuente de agua viva, el que llena el estanque, mora en nosotros, está dentro de nosotros. Él lo hace. Hay algo que me impresiona acá. Jesús fue donde el enfermo y se dio cuenta que llevaba mucho tiempo. La pregunta es esta. Le pregunta, dice: ¿quieres ser sano? Usted imagínese, el Señor lo sabe. ¿Usted por qué cree que le preguntó? ¿Quieres ser sano? El paralítico dijo: no, quiero ser sano. Paralítico, el Señor no le preguntó: ¿qué tienes? Él no preguntó: ¿ya comiste? No, Él dijo: ¿quieres ser sano? Cuando nosotros miramos aquí en el verso 7 que le dice, el Señor le respondió en el verso 6: ¿quieres ser sano? Cuando miramos aquella parte, la pregunta que el Señor le hace al paralítico, pensaríamos nosotros que es una pregunta ilógica, ¿no? Como sabe que está enfermo y le pregunta: ¿quieres ser sano? Es como preguntarle a un ciego: ¿quieres ver? Es como preguntarle a un mudo: ¿quieres hablar? Es como preguntarle a una persona que tiene hambre: ¿quieres de comer? Eso es como ilógico, ¿no?
Y el Señor le dice, como preguntarle a un ciego, ¿quieres ver? Eso es ilógico. La pregunta es, cuando tú lo miras, ¿por qué el Señor le preguntó? ¿Por qué cree que le preguntó? Y cuando tú lees la palabra de Dios, en varias ocasiones Dios le pregunta al ser humano, ¿por qué Él no va a sanar a quien no quiere ser sano? ¿Por qué Él no va a libertar a quien no necesita la libertad? ¿Por qué Él no va a restaurar a quien no desea la restauración? ¿Por qué Él no va a sanar ese corazón quien no desea dejar el resentimiento y el odio? ¿Por qué Él no va a libertar a aquel que está en el estanque amañado ahí en aquella esclavitud? Y por eso le pregunta el Señor a él, le dice, ¿quieres ser sano? Y lo primero que le dijo el paralítico, le contó su historia. Eso es como que le contara a uno de, ay, pastor, si usted no sabe. Sí, el Señor lo conoce. Pero lo que Él quiere ver es nuestra actitud, nuestra fe hacia Él. Ejemplo, cuando tú miras a otra persona, también en la Biblia le preguntó, fue el ciego Bartimeo. Dice la Biblia que él nació ciego de nacimiento. Y él le dice, el ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Cuando uno se encuentra en un momento difícil, hay gente que prefiere otra cosa. Yo creo que el ciego Bartimeo, hermano, mire, dependía de las personas, dependía de la limosna, dependía que lo ponían en la puerta del pórtico del templo. Y ahí una monedita, una monedita, una monedita. Y el Bartimeo tenía responsabilidades. El Bartimeo tenía que suplir también. Y él dependía igualmente que el paralítico. Él dependía de otras personas. Pero dice la Biblia que un día Bartimeo escuchó hablar de Jesús. Y empezó el Bartimeo a decir, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que la gente le decía, cállate, no molestes al maestro, déjalo. Es que no te das cuenta, hay gente que piensa que el Señor está durmiendo y está cansado. ¿No te das cuenta de dónde venimos? ¿Por qué le molestas? Y el Bartimeo decía en voz en cuello, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Cuando el Señor escucha esa voz, se detiene y se devuelve. Y le dice al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínese el Bartimeo debiendo servicios, arriendo. No había nada en la casa para comer. Yo creo que el Bartimeo lo más fácil que pudo haber dicho es, Señor, gira un cheque ahí, pues fírmalo y yo le pongo los ceros. Pero él no le dijo eso. Él le dijo, la necesidad que había en Bartimeo era ¿qué? De poder recobrar, tener su vista para poder ver lo que oía la gente que comentaba. Y dice la Biblia que cuando abrió los ojos empezó a ver los hombres como árboles. ¿Usted ha leído esa historia? Vaya a Marcos, por favor, capítulo 10. Ahí atrás, por favor. Marcos capítulo 10. Dice así el Señor. Vamos a leerlo brevemente ahí del 1. Entonces vinieron a Jericó, ya lo tienen ahí, Marcos 10, verso 46. ¿Sí lo tienen ahí? Listo, vamos a leer. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿él quién? Jesús.
y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. De pronto hay momentos duros, no sé si a usted algún día le tocó eso. De pronto mendigar. Y dice que estaba mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, ojo con esto, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, y te llama. Mira cómo es la gente, ¿no? Primero le dicen: cállate, no jodas al maestro, déjalo. La misma cantaleta: usted cállese. Uy, pero es que me tiene ya. Y el Señor se detiene y le dice: vaya, llámelo. Aquel que les parece a ustedes cansón, aquel que les parece fastidioso, vaya, llámelo. Y mire lo que dice, verso ¿qué? Entonces levanta y te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando tú miras la capa, en ese entonces yo me imagino que el ciego Bartimeo, esa capa, lo que le escurría era grasa. Esa capa representaba la identidad de él. Ya todo mundo lo veía con esa capa y decían: allá va el ciego Bartimeo, allá va. Esa es la vida pasada. Pero cuando él dice arrojando, dice su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le preguntó otra vez: ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué cree que le dijo el ciego? El ciego ya tenía convicción, porque el ciego había escuchado. El ciego no estaba enfocado tanto en el problema, en la situación. El ciego no estaba enfocado tanto en la circunstancia. El ciego estaba enfocado y esperaba que pasara el Mesías, el que llena el estanque, el que es el agua de vida, el que da vida donde no hay vida, el que tiene respuesta cuando nosotros no la encontramos por nuestra fuerza. Y le dice el Señor: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, lo único que yo quiero en mi vida es recobrar la vista. Estoy cansado, dijo, de depender de los demás. Dijo: estoy cansado de estar en este estanque de la ceguera, del conformismo. ¿Y cuántos están en ese estanque del conformismo? Se conformaron con aquella situación. Y él le dijo que recobre la vista. Y mira lo que el Señor le dice. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero mira lo importante ahí. Recuerda que leímos en Juan, dice que el Señor después encontró al paralítico. ¿En dónde? ¿En dónde lo encontró? Con el tiempo. Dice la Biblia que lo encontró en el templo. ¿A qué va uno al templo? A darle gracias a Dios, a rendirle culto, a exaltar su nombre, a reconocer la maravilla, el poder, la majestad. Uno va al culto a reconocer que Él es más y que yo soy menos. Y dice la Biblia, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿En dónde? Por el camino. Por el camino. Por el camino. Le dijo: tu fe te ha salvado. Otro ejemplo, el de la mujer samaritana, que padecía de 12 años de flujo de sangre. La Biblia dice que en ese entonces no habían las alas protectoras. Cuando una persona, una mujer tenía el mes, en ese entonces era vista como inmunda.
no podía acercarse al templo, a la ciudad. Y esta mujer también dice que oyó hablar de Jesús. Pero la Biblia me escribe a mí que esta mujer tenía mucho dinero, porque dice que había gastado tanto en médicos, había visitado brujo, cuanto brujo había, cuanto médico había, cuanto científico había. Pero la Biblia dice que iba de peor en peor. Y eso pasa hoy en día. La gente prefiere irse tras el brujo, el rezandero, que le lea la carta. Usted no ha pasado por ahí donde le dicen: ay, te volvemos tu amor en 8 días. Imagínese aquella mujer, aquel hombre desesperado, aquella mujer triste y abandonada. Se le fue el príncipe, pero caído será. Y pasa usted en ese momento de angustia y se encuentra el indio amazónico talismán. Y empieza a leer usted la carta: riegos para la buena suerte, las 7 aguas, las 7 esencias, y hacemos volver a tu amor en 24, 48 horas del día. Y la persona va, dice: aquí está lo mío. Y se mete ahí. Lo primero que le dice aquel sinvergüenza: tráigame una prenda, tráigame una foto, y se la hacemos volver, dice. Hay gente que pone más fe en lo diabólico que no en la palabra de Dios. Hay gente que confía más en lo satánico que no en la voluntad de Dios. Y por eso le dice: tu fe te ha salvado. No fue la fe del pastor, no fue la fe del hermano. No esperes que la fe del pastor va a sacarte del estanque. Eres tú el que tiene que clamar, así como clamó Bartimeo: ten misericordia de mí, Señor. Estoy cansado de estar en este estanque. Estoy cansado aún de estar aquí viviendo este estanque por años. Yo que sé qué estanque tengas tú. No te estoy preguntando el tanque que tienes en la casa de agua. ¿En qué estanque estás? De pronto estás en el estanque de la amargura, en ese estanque del dolor, en ese estanque de la depresión. A veces te encuentras tan deprimido que te encierras en tu habitación y no quiero hablar con nadie. No me molesten, que ustedes no conocen mi dolor. Y ahí en ese estanque, la pregunta es: ¿has conseguido algo en ese estanque? El Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Cuando usted lee la historia de la mujer samaritana, yo me imagino que el testimonio de la mujer samaritana todo mundo lo conocía. ¿Y qué cree que le decían? Ahí va las 5 maridos. Y le veían otro novio y la gente: ¿otro? Pero sí le rinde, mi hijita. ¿Otro? Novio tras novio. Ay, este no es. Ya vendrá el que es. 10 y no le ha llegado el primero. Y la mujer samaritana estaba en esa situación. Y un día dice que va a sacar agua al pozo que había cavado Jacob. ¿Y quién cree que estaba sentado ahí en ese pozo? Estaba sentado en ese pozo el Señor Jesucristo. La mujer samaritana tenía la costumbre diario de ir al pozo a sacar agua. Y se encuentra con el que llena los mares y los ríos, el que llena el pozo. Y le dice: mujer, dame de beber. Y le dice: ¿cómo así que tú, siendo judíos, me vienes a pedir agua a nosotros? Que los samaritanos y los judíos no podían verse entre sí, como hoy en día, ¿no? No todos, pero hay hermanos entre la iglesia que no se pueden ver. Se hacen por estratos. El que tiene más plata
se hace donde son los del club. Y los que no tienen están allá. Entonces son los del estrato 0. Eso les pasaba a los fariseos, a los samaritanos con los judíos. No podían verse. El Señor llega a romper esa tradición. Y la Biblia, ¿qué le dice? Marcos capítulo 5, por favor. Leamos breve ahí. Vamos mirando cómo el Señor cambia la situación de aquellas personas. Vimos la situación de aquel paralítico, vimos la situación de aquel ciego Bartimeo. Ahora miramos la situación de aquella mujer que padecía de 12 años de flujo de sangre. Y mira lo que le dice ahí. Marcos capítulo 5, verso ¿sí lo tiene ahí? Mira el verso 32. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe, ¿qué? ¿Qué le dijo a la mujer que tenía el flujo de sangre? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salvo de aquel estanque, de aquel dolor, de aquella aflicción, de aquella tormenta, de aquella decepción, de aquella depresión. Dios le hizo salvo a la mujer del flujo de sangre. La pregunta es, ¿no es el mismo de ayer, hoy y siempre el Señor? Que dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se cumple. ¿Será que este no es el mismo que abrió los mares, el que resucitó a Lázaro? ¿Será que no puede hacer algo en mi vida? Claro que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Cuando nosotros miramos y volvemos a Juan capítulo 5, nos damos cuenta verso 8. Cuando miramos la vida del paralítico en el estanque del Betesda, que fue sanado, cambió su vida. Hay algo que debemos entender nosotros esto. 5 verso 8. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Como diciéndote hoy a ti: levántate, toma tu decisión, tu determinación, pon tu fe en mí y sal del estanque en el que te encuentras. Abandona ese estanque. Yo siempre he dicho esto. ¿Cuántos han visto de pronto por allí en un charco de agua? Cuando usted ve ese charco de agua que no tiene por dónde fluir, ¿qué va pasando con ese estanque o con ese charco? Se va empezando a coger ¿qué? Mal olor. Se estanca, empieza a haber nata verde por encima. El agua se empieza a dañar, a podrir, y eso empieza a dar un olor fuerte, que la gente pasa y pasa con la nariz así. Y hay gente que está estancada ahí en ese estanque y ves que no debes estar ahí, pero te acostumbraste a estar ahí. Y el Señor le dice: no te quedes ahí. Levántate, toma tu lecho y vete de ese estanque. Porque yo no te creé para ello, yo te crié para otra cosa. No te quedes en ese estanque. Sal de ahí. Hay amistades que no te convienen. Sal de ese lugar. Ay, entonces ¿qué? ¿Usted me va a decir con quién me debo juntar? Amistades que huelen feo. Amistades que te incitan en el momento de la operación. Le dicen: ay, tome un chicote y eso se va a volar.
Y cuando empieza a meter esa mugrera, ya parece que está ya como con 4 alas en el cielo navegando. Suave, papá, suave. Cuando se le pasa eso, se pega el suelazo y vuelve a ser el mismo infeliz que era antes y amargado que era antes. Hermano, sal de ese estanque. Yo no sé cuál sea tu estanque en el que te encuentras. Puede ser una relación tóxica, pero hay mujeres y hay hombres que se volvieron machistas, masoquistas. Entre más les dan, más metidos ahí. Sal de esa relación que no te conviene. Sal de ese estanque en el que estás. Sal de esa amistad en la que te encuentras que no es para ti. Ay, pastor, como que me la montó. Yo no conozco a nadie. Dios es el que conoce. Mírame acá esto. El verso 8 dice ahí, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ya anda. Ese milagro cambió la vida de aquel paralítico. Ese encuentro con Jesús cambió su situación, cambió su vida, cambió su forma de pensar, cambió su forma de mirar las cosas y le dijo, ¿sabe qué? Estanque, hasta la vista, baby. Y se fue. Pero ¿sabes qué me impresiona algo más? Dice la Biblia que había el helecho que cargaba al paralítico, lo cargó por 38 años. Pero cuando él tiene un encuentro y llega al estanque de agua viva, la vida del paralítico, dice, le dijo al helecho, por mucho tiempo me cargaste a mí, pero hoy yo te voy a cargar a ti. Dice la Biblia que tomó su lecho en el hombro y se fue de aquel lugar. ¿Cuántos están con esta carga que llevan ahí que ya no pueden? Y el Señor le dice, dame tu problema, dame esa situación. Hija, tú no puedes sola. Hijo, tú no puedes solo. Jamás cambiarás esa persona. Ay, no, yo sí. Más démosle otra oportunidad. Y van 30 y no ha cambiado el sinvergüenza ese. Y sigue en ese estanque, bebiendo de esa agua que huele feo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia por completo. Es que debe cambiar. Si antes te gustaba el estanque de lo malo, ahora tienes que dejar que el agua viva more en ti. Eso es eso. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús tiene un nuevo comienzo. ¿O no nos pasó a nosotros? ¿Cómo era tu vida antes? Bartimeo, el ciego, la mujer de flujo, aún la mujer samaritana, tuvo un encuentro y su vida cambió por completo. Tuvo un nuevo comienzo. Hermano, hermana, ya es hora de que salgas de ese estanque en el que te encuentras, te acerques a Jesús y tengas un nuevo comienzo en él. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17? Yo creo que se lo saben ya. 2 de Corintios 5, 17. Mire los que tienen un encuentro, su vida cambia. ¿Qué dice ahí? De modo que si alguno está en donde, en el estanque, dice si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Lo que te contamina, apártate. Apártate. Y terminando uno acá, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4.
todo aquel que tiene un encuentro con Jesús tiene que tener un nuevo comienzo en su vida. Y sabe que uno a veces, yo siempre les digo a los jóvenes, yo amo muchísimo a los jóvenes. Hay pastores que nos da duro. No, no soy yo. A veces yo les digo a mis hijas, hasta que usted no sea mamá o sea papá, nunca va a entender a sus padres. Jamás. Papá le dice, este no es por ahí. Ay, ¿a usted qué? Supérelo, supérelo, estamos en el siglo XXI. Cuchis. Mire a ver, le dicen antes. Y cuando va a meter la mula, como dice el Señor en Salmos 32, ay, mamá. No, entonces usted dígale, supérelo, mija, estamos en el siglo XXI, aguante. ¿Es así o no es así? Es la realidad. Solamente cuando uno, los que somos casados, los que somos padres, o los que no fue un tiempo así con nuestros papás. Yo no decía entre la mente, uy, pero este viejo sí jode. Cuando uno llega a ser papá y tiene sus hijos, dice, ay, Dios mío, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Uno no sabe si crecer o no que crezcan. ¿Qué dice? Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que Juan, sí, estamos ahí en Juan capítulo 4. ¿Sí? Dice el verso 3. Y salió de Judá y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría del agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Mire, a veces, ¿no? A veces dice, ay, Señor, ¿será que si eres capaz de sacarme de estas? Señor, ¿será que si me sanas? ¿Será que si cambias a mi hogar, mi esposo, mis hijas? ¿Será que sí? Y le dice, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, el del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será un estanque que nunca se seca, un río que nunca se secará. La mujer le dijo, no, Señor. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Cuando le dijo eso, uy, Señor, me descubrió. ¿Cuántos maridos había tenido la mujer samaritana? 5. Era tan buena mamá que a cada hijo le tenía su padre. 5. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes es 6. No es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo ahí, dejémoslo hasta ahí. Una mujer que se encuentra con Jesús, con una agenda tremenda en su vida, con una reputación ante el ser humano. Y a veces la gente dice, a mí qué me importa qué dice la gente. Es que yo no vivo de lo que dirá la gente. Es claro que no podemos vivir de lo que le diga la gente, pero tienes que aprender a madurar en ti mismo. ¿Estamos acá, iglesia? A mí qué me importa que me vean borracho. No,
Tú no eres el problema. El problema que tú dices es que eres evangélico. Tienes que cambiar. Una persona que tiene un encuentro con el Señor cambia. ¿Por qué? Porque cambia. Hermano, esto es de ahí. Cambia o cambia. Pero aquí hay algo que me impresiona. Cuando nosotros miramos la vida del paralítico, después de llevar una situación tremenda, dice que más adelante el Señor, ¿dónde lo encontró? En el templo, adorando, exaltando el nombre de Dios, sirviéndole al Señor en el templo. ¿Por qué? Porque él sabía de la condición en la que estaba, 38 años, y sabía de qué mugrera, donde Dios lo había sacado. ¿Y sabes qué hizo este varón? Tuvo un corazón de gratitud, fue agradecido con Dios. Fue agradecido. Hay gente hoy, hay gente que busca a Dios por un milagro. Hay gente a Dios que busca para que le arregle su problema. Hay gente que Dios busca para que lo ayude a salir de aquel chicharrón en el que el güey ya se metió. Hay gente que tiene un problema en su casa, en su hogar, en su familia, y lo buscan es para que les arregle el chicharrón. Y tan pronto les arregla su problema, su chicharrón, su dificultad, su situación, hasta la vista, baby. 2 cultos y no se vuelve a saber más del hermano ni la hermana. Los sanó, los liberó, los restauró, los perdonó, los levantó, les hizo un bien, pero no vuelven a la iglesia porque ya no necesitan más. Se vuelven ingratos. Yo digo, uy, no, Señor. Yo del Señor, el que no sirva. Necesitamos gente productiva, decía yo. Pero el amor de Dios no es así. La misericordia de Él no es así. La paciencia que Él tiene no la tenemos nadie. Ese es el problema de hoy. ¿Usted cree que si la gente fuera agradecida en todos los lugares donde se reúne la iglesia a adorar a Dios, debía estar lleno a reventar ese lugar de hombres y mujeres con un corazón agradecido, diciéndole: Dios, gracias, que yo estaba muerto y me diste vida, estaba perdido y me rescataste, estaba en el zángano del lodo cenagoso y me lavaste, me limpiaste. Señor, mi vida la rindo a ti, Señor. Pero no buscan su milagro, buscan la respuesta a su necesidad, y si te veo ni me acuerdo. Mire, nosotros en el tiempo que llevamos en la vida cristiana, cantidad de milagros hemos visto. Dios ha hecho milagro tras milagro, ha curado de cáncer, de tantas enfermedades. Y se encuentra uno con la persona y ¿qué pasó? No me queda tiempo porque es que el trabajo no me da. ¿Qué pasó? No, volvió en sus andanzas, ya está tomando, festejando la sanidad. ¿Ah? Son ingratos, malagradecidos, dice. Y eso le pasa a uno, ¿o no ha pasado eso con nosotros? A ver. Ay, hermano, no, pastor, yo desde que me convertí he estado metiendo el hombro. No sea mentiroso. Señor, arréglame la situación. Mira, yo pongo, y es que hay algo. Señor, mira esta empresa, mira esta microempresa, mira este negocio. Tú eres el dueño. Mentiras. Cuando empieza a ver la bendición, ya no se lo ve por la iglesia. ¿Qué pasó, hermanito? No, pastor. Hermana, ¿qué pasó? Tú tenías cáncer, tú tenías esto, Dios te sanó. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que no me queda tiempo. ¿Cuánta gente hay? Ustedes han leído la historia. Mira lo que le dice Juan capítulo 5 a este paralítico que se lo encontró en el templo el Señor.
Mira lo que le dice Juan capítulo 5, verso 14. Aquí no describe el tiempo que pasó, pero hay un tiempo que pasó. Y dice que se lo encuentra en el templo, y mira lo que le dice. El Señor al que lo sanó, al que lo libertó, le dice, mira. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, le recordó, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Como diciéndole el Señor, recuerda la condición en la que estabas. Fuiste sanado, fuiste perdonado, fuiste libertado, fuiste rescatado, fuiste levantado. No peques más para que no te venga cosa peor. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? Es conocer a Dios, gustar de la presencia de Dios, recibir el favor, el milagro de Él y volvernos al mundo. Dijo alguien por ahí, dijo, es mejor atarse una piedra y no más. Ya hay gente así. Van a la iglesia, reciben un milagro y si te veo ni me acuerdo. ¿Y qué le dijo el Señor? Vuélvelo a leer. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira hijo, mira hija, has sido sanado. No peques más para que no te venga cosa alguna peor. Le dice el Señor, has recibido un milagro. Dios te ayudó, le dice. Cambió tu situación en la que estabas. Cambió tu tristeza en alegría. Cambió tu vida, le dice. El Señor le dice, no peques más. Le dice, porque de pronto en la condición que estaba fue una puerta espiritual que abriste y por eso estabas así. Cambia de actitud. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Agradecidos. Yo creo que la lepra más grande que puede limpiar ningún ser humano tiene la medicina para él. Pero el Señor sí tiene la medicina para la lepra más grande del mundo, que es el pecado. Y el Señor le dijo, te limpié. Y hay personas, usted no ha visto esto, hay personas que conocen al Señor. Dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la Biblia que antes de conocer a Cristo, ponle atención a esto. Dice la Biblia que antes de conocer a Cristo, el ser humano tenía un demonio. Tan pronto te acercas a Cristo, Dios te libera, te restaura, te limpia, te hace libre de aquel demonio. Pero cuando el ser humano va a la iglesia y recibe lo que Dios le da, lo limpió, lo restauró, y de ahí dice, hasta la vista, baby, si sabes contar conmigo, no cuentes. Y se va al mundo, se va a bailar, a gozar, a disfrutar su vida. Con el tiempo usted no se ha dado cuenta que esa persona empieza a tomar alguna decadencia para atrás. Cuando rato menos pensado, ¡pum!, el negocio se fue para el piso. Cuando se dio cuenta, ¡pum!, su hogar, su familia, su salud. ¿Cómo así, Señor? ¿Qué le dijo el Señor al paralítico? Vete y no peques más para que no te venga cosa peor, le dijo. Y hay gente que busca la iglesia, recibe el milagro y quiere vivir como le da la gana y quiere que Dios los bendiga. No. Ese no es el evangelio de la Biblia. ¿Quieres verlo dónde está? Terminando aquí, Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. ¿Qué dice ahí el Señor? El Señor le dijo al paralítico, vete y no peques más. Ya lo tiene ahí. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Por eso hay veces que las puertas, es que dicen, es que Dios no me ama. Si Dios existe, ¿por qué me cierra las puertas? Él no cierra puertas a nadie. Tú mismo eres el que te las cierras.
por no salir de aquel estanque en el que estás. Mateo capítulo 12, verso 43, y ponle cuidado a lo que tú vas a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda ¿por dónde? Por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Resulta que yo le pongo este ejemplo, pare acá. Cuando uno llega a Cristo, ¿cómo llega? Desarmado. Eso es como la marca Cinca, sin carro llegó. Todo desarmado, acabado. Y rato menos pensado llegan del Señor y llega al confeccionario BMW. Y entras allá al Señor y el Señor te pone todo, te cambia, te lava. Entonces dice que ese demonio sale y anda dando vueltas. Pero él siempre busca el lugar donde salió y tratar de entrar ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar ya está barrido, ya está trapeado, ya está limpio, ya está exaltado. Entonces Satanás dice: yo voy a echarme una pasadita de vez en cuando. ¿Quién quita que me den permiso ahí y me dejen entrar? Y mira lo que dice el verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega allá la haya desocupada, barrida y ordenada. Vea. Entonces va ese demonio, ese espíritu, entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. ¿Usted se da cuenta de eso? Mano, cuando Dios lo lava, dice que usted haya ordenadita, Dios lo limpia. Y cuando usted abre la puerta, Satanás le pasa el cheque de cobro con todos los impuestos. Ese no es que al 100% el IVA. Ese man se lo cobra como es. Y dice que sale un demonio. Imagínese un hombre con un demonio, no puede. Y dice que sale y entra, pero entonces empieza amargura, vamos. Depresión, soledad, muerte. Y se lleva todo ese poco de demonios y entran ahí de donde había salido uno, y entran 7 peores. Hermano, dile al que está a tu lado: vete y no peques más. Dígaselo: vete y no peques más. Porque Satanás no perdona una. Ese le pasa el cheque. Eso es como cuando usted va al supermercado y le pasan su tira y de precios. Y usted empieza a ver uno por uno, y Satanás le pone lo que valía 5, le pone 30. Y él va. Lo único para que no haya ello es tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos conocen la historia de los 10 leprosos? Dice la Biblia que habían 10 leprosos enfermos, leprosos que tenían que caminar a distancia. Y dice la Biblia que fue movido el Señor a misericordia y los sanó a todos. A todos. ¿Y cuántos cree que se volvieron a darle gracia? ¿Cuántos cree que volvieron a la iglesia? ¿Cuántos cree que volvieron al culto? ¿Cuántos cree que volvieron a exaltar el nombre de Dios? Solo uno. Y el Señor le dice: ¿no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los 9? Hasta la vista, baby. Y así hay gente ingrata que recibe un milagro, Dios los saca del estanque, les bendice su empresa, su negocio, y no les queda tiempo para Dios. Son de una gratitud tremenda en el Señor. Amén. Dile: Padre, te damos gracias. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos.
Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.